lo que deseo en esta preciosa mañana es que su santidad nos envuelva, porque en Él no hay ni una sola gota de oscuridad. Él es luz y Él es santo, santo, santo. Y pues vamos a dar inicio. Ustedes saben, yo no soy predicador, soy médico, y hoy voy a ver un tema de médico. Si alguien no ve las pantallas, les pediría que por favor se cambien de lugar, porque vamos a pasar algunas imágenes que son importantes que ustedes las puedan ver. Bueno, la realidad es que ustedes y yo tenemos la gran comisión, y créanme lo que yo he sentido en mi corazón, que yo al menos no lo estoy cumpliendo adecuadamente, y por eso es que hoy vamos a clamar al Todopoderoso para que me dé palabra para poder transmitirle a ustedes el deseo de mi corazón de que podamos crecer y cumplir la gran comisión, porque créanmelo que no lo estamos haciendo correctamente. Entonces vamos a orar. Amantísimo Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que tú estés en medio de nosotros, que tú, Señor, me guíes en compartir tu santa palabra, Padre. Quita todo lo sucio, todo lo feo, todo lo que me aparta de ti, Señor, para que yo pueda expresar lo que tú quieres que expresemos en esta preciosa mañana que tú nos has dado, Señor. Maravilloso, hermoso, como decían en ese canto, precioso. Eres tú tan precioso, Señor, y a veces no contemplamos esa belleza majestuosa tuya, y a veces pensamos solamente en un Dios de castigo o de justicia, pero tu gracia es tan grande, que si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, nadie de los que estamos aquí, empezando por mí, podíamos permanecer de pie, estar en este lugar, Señor. Por eso mismo, Señor, clamamos a ti para que tú nos uses en esta preciosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, como médico, y como el pasaje que vamos a ver y que va a ser de inicio, vamos a ver Segunda de Reyes 7:3, pero ahorita todavía no lo vamos a ver. Habla de unos leprosos, y por lo tanto quiero hablarles un poquito de lo que es la lepra. La lepra sigue existiendo en el mundo entero. En México, en el 2025, había 300 leprosos. En el mundo hay muchos leprosos en la India, que donde se piensa que fue su origen por sus costumbres que tienen. Pero hay muchos casos de lepra en Brasil, hay muchos casos en Indonesia, hay muchos casos en diferentes partes del mundo. Y pues bueno, la realidad es que la lepra
en la Biblia se menciona más de 40 veces en toda la Biblia. Y vean, este es un caso de lepra, pero que es algo tremendo, porque se pierde la vista, se pierde el lóbulo de la nariz, se pierde la sensibilidad. Ese es lo más terrible, y por eso ahorita vamos a empezar con eso. Se va perdiendo la sensibilidad, y cuando estábamos en el mundo, entre más pecábamos, pues más nos apartábamos de Dios, y al apartarnos de Dios, pues nos hacemos insensibles, como los leprosos. Los leprosos, puedes pasarme otras imágenes, ¿no? De los leprosos, las siguientes imágenes de lepra. Ese es un leproso. Otro, por favor, otra imagen, para que no se impacte. Ahí está otra imagen. Pierden la sensibilidad en sus manos, porque los nervios como que se anestesian. Pero así es cuando estábamos en el mundo, y eso también nos puede suceder si nosotros pecamos. Pues cada vez nos vamos haciendo más insensibles, como dice la palabra ahora sí, Efesios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, aquí toda sensibilidad, y eso nos pasa cuando nos apartamos de Dios, perdemos la sensibilidad como los leprosos. Se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Eso es cuando nos apartamos de Dios, nos hacemos insensibles. Y mucho cuidado, porque muchos que nos decimos cristianos podemos caer en esa insensibilidad, porque a veces pecamos. Dice, bueno, es un pequeño pecadito, pero a veces ese pecado nos lleva a otro pecado, y otro pecado, y otro pecado. ¿Me puede pasar? Esas imágenes mejor ya no, ¿verdad? Les platicaba yo de este versículo, y ese sí lo vamos a leer la palabra, por favor. Segunda de Reyes. No, Segunda de Reyes. Perdón, fue un error de dedo, ¿sí? Entonces, dice, ya vieron, o sea, se los muestro esto de la lepra, porque y voy a hacer un antecedente para que entendamos que estaban estos leprosos. El rey de Siria sitió la ciudad de Samaria, ¿sí? Y en ese sitio la gente realmente cometió cosas terribles, ¿sí? Estaba sitiada la ciudad a tal grado de que una cabeza de burro, de asno, costaba el equivalente actual a 100,000 pesos por el hambre que había, ¿sí? Aquí en México tuvimos un sitio muy famoso, el sitio de Cuautla, y yo soy morelense, y pues me toca decir que la gente, me puse a estudiar, dice que la gente comía las ratas, se comía las cucarachas, se comía lo que más sea, porque fueron 72 días que Calleja sitió a Morelos,
José María Morelos y Pavón, durante ese tiempo. Ahí fue donde surgió el niño artillero, un jovencito de 12 años. ¿Sí? Entonces, la hambruna es tan terrible, ¿sí? Pero lo que quiero es que leamos esta. Entonces, Segunda de Reyes dice: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si no, y si nos dieran la muerte, pues moriremos. Ellos no perdían nada, porque eran leprosos, eran 4 leprosos. Dice, se levantaron, dice el 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque aquí es muy importante, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a los otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Esto quiero que por favor lo veamos. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro, oigan, plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. ¿Qué hicieron estos leprosos? Fueron y escondieron el tesoro. Dice, y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: esto es muy importante, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Esto es lo que quiero que se graben. Buenas nuevas. ¿Sí? Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las buenas nuevas seguramente, en la casa del rey. Ellos eran despreciados. Ellos vivían fuera de los campamentos, fuera de las ciudades, fuera de los pueblos. ¿Por qué? Porque consideraban en esa época que la lepra era una enfermedad espiritual, porque habían cometido pecado. Esta enfermedad la estudió el doctor Jensen, y incluso así le llaman, la lepra. ¿Sí? Sin embargo, ellos, fíjense, aunque eran despreciados, eran odiados por las poblaciones, no vivían con sus familias. ¿Por qué? Porque eran leprosos. Estaban feos, ¿sí? Y estos 4 hombres dicen: no está bien que no demos las buenas nuevas a ese pueblo que está hambriento, que está ahí afuera, sediento y hambriento, y que incluso hubo canibalismo en esa época, en ese sitio, ahí en Samaria. Quiero decirles que ellos hicieron lo correcto, pero si eran odiados, ¿sí? Eran rechazados por la sociedad, como en nuestra época,
Mucha gente es rechazada porque es humilde, porque es pobre, porque está enfermo, ¿sí? Imagínense pues ellos lo que estaban sufriendo, estaban sufriendo considerablemente. Sin embargo, dijo, no está bien que nos quedemos. Y esto es lo que le quiero transmitir. Muchas veces estamos pensando en nuestra comunidad. Ah, no, yo ya conozco al Señor Jesucristo, ya fui salvo por su gracia, porque tuvo misericordia de mí hace 10, 15, 20 meses, hace 40 años, hace tanto tiempo. Y entonces nos guardamos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos que eran rechazados y que eran afectados por su enfermedad, ellos hicieron y dieron las buenas nuevas a esta gente que estaba sitiada y que estaba hambrienta, ¿sí? Y créanmelo, mis hermanos, afuera hay gente sedienta de Dios, hay gente hambrienta de Dios, pero ¿qué hacemos? No hacemos nada, nos conformamos y no damos las buenas nuevas. Enterramos, como ellos, escondieron el tesoro, escondieron el tesoro. Cuando yo estaba haciendo el internado, uno de los regalos más hermosos que he recibido es una concha, que ahora costaría como 50 pesos, una concha con huevo y toda la cuestión. Y yo quería que mi mamá, mis hermanos, mi novia en ese momento, perdón, probara de ese pan, porque yo lo probé y era exquisito, era una exquisitez, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nosotros no estamos dando al Señor, ni estamos compartiendo del Señor, y nos estamos quedando, ¿sí? Y eso no está correcto. Tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de escuela, tenemos familiares que no conocen del Señor, pero no estamos guardando el tesoro. Ah, no, pues como yo ya soy salvo, ya. No. Al final vamos a ver que las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra fue de ir y proclamar el Evangelio. Vamos a ver otro aspecto de esto que estamos hablando. Bueno, en Ezequiel viene ríos de agua viva y lo voy a hacer mejor a la antigüita. Dice, podemos poner, y volviendo, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por doquiera, que entraren en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en el río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadid hasta Englai será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Aquí esto quiero resaltar. Sus pantanos, un pantano es un agua que se queda estancada, y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas.
Dice, y junto, el 12 dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. La siguiente, por favor. Bueno, antes el mar de Galilea, antes, el mapa. ¿No? Bueno, si tienes la opción, es que sí es muy importante el mapa. No se puede poner la otra, que ahí viene. Es un mapa en el cual está, mientras sale, les doy la explicación. El mar de Galilea o el mar de Tiberíades está en el norte de Israel y de ahí produce sus aguas, ¿sí? Produce sus aguas y se va hasta el mar salado, ¿sí? O el mar muerto. Y gracias, mi hermano. Bueno, ahí podemos ver, si él puede señalar con el mar de Galilea está arriba, el mar de Galilea, y él no se queda con las aguas, se vacía el mar de Galilea y da el pie al río Jordán, ¿sí? Con la siguiente, bueno, esa es una acción por satelital. Entonces, aquel es el mar de Galilea y este es el mar salado, ¿sí? Ahora sí, las fotografías, por favor. Bueno, en el mar de Galilea se producen muchos peces, incluso el Señor pescó ahí en el mar de Galilea, ¿sí? Vean sus alrededores, hay mucha vegetación. ¿Por qué? Porque ese río, ese mar, da, ¿sí? La siguiente, por favor. Pero vean el mar muerto. El mar muerto, que mi hermano Alberto ya conoció, el mar muerto, no hay vegetación. Si ustedes ven, está desértico. ¿Por qué? Porque las aguas se quedan estancadas. Las aguas no salen, no dan. Ese es el problema de nosotros. Nosotros no damos. Nosotros no le damos a la gente de ese tesoro tan grande que Dios nos ha dado al haber recibido en nuestro corazón a su Hijo. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que quisiera yo externar. En el mar muerto, las aguas no irrigan otro río, o sea, no hay peces. Acaban de descubrir hace apenas unos 10 años que hay unos microorganismos que viven en esas aguas tan saladas. Si uno se mete ahí en el mar muerto, flota por tanta sal que hay. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso es lo que quiero transmitirles en esta mañana. Que demos para que haya fruto. En el mar de Galilea hay aves que van y se anidan, hay muchos peces, la vegetación es exuberante, hay muchos viñedos alrededor del mar de Galilea, hay muchas cosas que está dando el mar de Galilea.
Pero ¿saben qué? El mal muerto está muerto. Y es porque no da a otras personas. ¿Sí? No les da. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora estamos muy cómodos nosotros, los que ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no es adecuado ni es conveniente. Tenemos que, como los leprosos, dar las buenas nuevas a las personas que no le conocen. Esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Ahora sí, vamos a hablar de dos tipos de ovejas. Y nosotros nos consideramos que somos ovejas de los prados de nuestro Dios, ¿sí? ¿Y qué creen? Hay dos tipos de ovejas. Unas, les quiero hacer hincapié en esto. Un pastor no engendra ovejas. Le decimos, no, es que ahora la responsabilidad es para el hermano Mauricio, porque él es el pastor de la iglesia, y no. Una oveja es la única que puede reproducirse en más ovejas. A ver si ahí está una oveja con muchos críos. A ver si sale la imagen de la otra. Esta oveja está reproduciéndose, ¿sí? Pero vean, esta está gorda y no se puede ni mover, y no se puede mover, y no se puede reproducir. ¿Por qué? Porque recibimos. La predicación estuvo buenísima, la alabanza, mejor, la adoración estuvo perfecta, ¿sí? Pero que ¿saben qué? Nos está pasando lo que esta oveja, esta ni siquiera puede embarazarse, por tan gorda que está. Entonces, una oveja es la única que puede reproducirse. Nosotros, como ovejas del Señor, tenemos que reproducirnos, y si no, nos va a pasar lo que esa gordita. ¿Sí? Y de veras, nos vamos a estancar y no vamos a dar. Porque nos va a pasar lo que le pasa al mar muerto, y porque tenemos que ser como los leprosos. Hay que compartir las buenas nuevas. Además, ellos eran rechazados, como muchos cristianos ahorita en Nigeria, como muchos cristianos ahorita en el Congo, como muchos cristianos en Chiapas, como muchos cristianos en Oaxaca, como muchos cristianos en Guerrero. ¿Qué están sucediendo? Ellos quieren reproducirse y quieren compartir como los leprosos, pero son rechazados porque los consideran que están en pecado, porque no dan dinero para las orgías y las iglesias de la mayordomía de los santos patronos, de los santos que tienen de santo lo que yo de Superman, ¿verdad? Pero bueno, esos hermanos sí están haciendo y cometiendo la gran comisión, pero nosotros, créanme, empezando por mí, no estamos haciendo lo que los leprosos, no lo estamos haciendo, y por eso nos estamos engordando. Y por eso hay congresos y congresitis, y ya hay una congresitis, y hay que hacer un congreso y una reunión de alabanza. No porque la alabanza no le agrada al Señor,
Yo sentí la presencia de nuestro Señor en medio de la alabanza en esta mañana, como muchas otras mañanas. Pero hay congresos de adoración y alabanza, ¿sí? Y, no, hombre, se llenan los estadios, 10,000 gentes, ¿sí? Pero yo les hago una propuesta en esta mañana. Si cada uno de nosotros, como lo hace mi querida hermana Ceci, le compartimos a uno, cuando menos, ella a muchos, pero que le compartamos a uno por año, y ese a su vez le comparta a otro, les aseguro que en 5 años la mayoría de nuestros hermanos, vecinos, parientes llegarían a los pies de Cristo. Pero no, ahora nos estamos haciendo como las ovejas gordas. Nada más recibimos, pero no damos, como el mar salado, no damos. Y ese es el problema, esa es la problemática. Tenemos que trabajar para el Señor. Yo les aseguro que cada uno de ustedes tiene un pariente, un familiar. Pónganlo en oración, pongámoslo en oración y compartamos de lo mucho que Dios nos ha dado. La siguiente, bájame, por favor. Bueno, el Señor Jesucristo, sus últimas palabras, eso tenemos que considerarlo, sus últimas palabras estando aquí en la tierra, cuando Él se dignó a empezar la tierra. Imagínense nada más, imagínense por un momento, qué situación tan hermosa, cuando el Señor Jesucristo estaba con el Padre, estaba allá en el cielo con el Padre, ¿sí? Escuchando la alabanza de millones de ángeles, ¿sí? Y se hace hombre por amor a ti y a mí, y a toda la humanidad, de todas las generaciones. Él viene y se hace hombre. ¿Para qué? Para que tuviéramos esa comunión con el Padre. Pero es solamente a través de Él. Pero la gente allá afuera, nuestros familiares, nuestros amigos y todo, están buscando en otros lados la paz y la felicidad que solamente Dios puede dar. Pero ¿saben por qué? Porque nos hemos vuelto como las ovejas gordas. Recibimos, pero no damos como el mar salado, como el mar muerto. Dice el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, fíjense lo que hicieron los apóstoles. Y ustedes a ver, ¿alguien se considera discípulo del Señor? Levanten su mano. Sí. Bueno, entonces, si somos discípulos, tenemos que hacer lo que los discípulos hicieron. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Esto viene en Marcos 16, en el 19 al 20. Sí, muchas veces dicen, no, es que
Dios va a ir agregando, sí. Yo, perdón que hable primero de mí, yo y ustedes no podemos hacer lo que el Espíritu Santo. Pero nuestra misión, ellos no se quedaron, Jesús se va, nosotros somos sus discípulos, pero no, todos los discípulos, y si nosotros nos consideramos discípulos, tenemos que hacer lo que los primeros discípulos, exponer nuestra propia vida, como lo hacen los hermanos nigerianos, como lo hacen nuestros hermanos oaxaqueños, como lo hacen nuestros hermanos chiapanecos, que exponen su propia vida por que la gente conozca del grande amor que dio el Señor a través de su Hijo amado. En Getsemaní, el Señor Jesucristo, todos saben que Él sudó sangre. Todos saben. Pero no crean que porque tenía temor a la muerte, no crean que porque Él decía, no, pues me van a crucificar porque ya estaba profetizado, me van a poner una corona de espinas, me van a lacerar, me van a escupir. Fíjense que ese no era su miedo y por eso no sudó. Yo como médico, el único caso que he visto de una sudoración de sangre es cuando son picados por una víbora. Son los dolores tan intensos que trasudan sangre, ¿sí? El dolor de nuestro Señor Jesucristo fue, porque aunque sea por un momento, en esa cruz, en el Calvario, le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Y saben qué? Después de tanto tiempo, por la eternidad, Padre e Hijo estaban así, como el Hijo así iba a ser un pecado, tototote, que iba a llevar mi pecado y el pecado de cada uno de ustedes, aunque fuera por un segundo, en esa cruz del Calvario, como Dios en la alabanza le dijimos, Dios es santo, santo, santo. Por eso su santidad no puede soportar el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo en esa cruz estaba llevando mi pecado y el pecado de todos ustedes y el pecado de toda la humanidad. Y por eso Dios sí lo abandonó. Y por eso el Señor Jesucristo sudó sangre. Es demasiado amor. Es demasiado amor. Y Él estaba sintiendo que aunque fuera por un momento, Papá Dios lo iba a abandonar por consecuencia del pecado. Así como vimos las imágenes de la lepra, así el Señor llevó el pecado, mi lepra, por amor a la humanidad. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, esto para cerrar.
Con esto termino. En Marcos 16, perdón, en Mateo 28, dice, y Jesús se acercó, en Marcos 28, 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿perdón? Es Mateo. Sí, es Mateo, perdón, sí, es Mateo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confíen, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él nos va a apoyar. Mucha gente dice, yo no sé cómo me habló esta persona que me convenció de que Dios existe, de que Dios es real y que Dios es amoroso, pero también es justo. Yo y ustedes tenemos que obedecer la gran comisión de llevar a los pies de Cristo a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros parientes. Si no lo hacemos, no estamos obedeciendo y nos va a pasar lo que el mar muerto o las ovejas desobedientes, que nada más reciben, pero no damos. Y eso nos va a suceder si no obedecemos a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga con mucho, mucho amor. Sí. ¿Sí? Yo creo que para ser discípulo, híjole, sí hay que cambiar muchas cosas. Yo tengo una vecina que tiene su hijita que tiene esclerosis múltiple. Y antes yo le quería hablar de la palabra y como se católica, pues me invitaba y me sacaba la vuelta y así. Entonces yo creo que para ser discípulo, lo más importante, y a mí me ha pasado de manera personal, es ser un ejemplo para los demás. Porque cuando estamos llenos de esa letra, que nos damos cuenta del mundo que existen nos pega cosas, la gente no nos ve igual. Entonces, ¿de qué me sirve ser discípulo si de pronto la gente ve en mí cosas que no le van a llevar porque yo no estoy haciendo lo correcto? Entonces, muchas veces primero yo creo que tenemos que corregir, hacernos o parecernos a Jesús. Él se fue 40 días y 40 noches. Entonces, entre más cambiemos esa y modifiquemos esa parte, esa manera de vivir, la gente sola se acerca y ve cambios en nosotros y nos pregunta, ¿qué estás haciendo? No es el maquillaje, no es la ropa, sino algo en nosotros cambia. Yo nunca me hubiera imaginado que alguien me dijera, sí, tráeme a alguien para que ore por mí. Entonces, creo que eso es lo que nos hace verdaderamente ser un buen discípulo, ser ejemplo para todos y no pierdas el camino. Sí, decía San Francisco de Asís, y con esto termino: prediquen el Evangelio. Le decía a sus seguidores, a sus discípulos, prediquen el Evangelio, aunque tengan que usar palabras. El testimonio vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Hay gente que tiene el don de la palabra, que es elocuente, pero ¿qué creen? No dan testimonio. Entonces tenemos que dar testimonio, ¿sí? Entonces de nada sirven 1000 palabras
¿sí? Si no estamos predicando con el ejemplo. Pues que Dios les bendiga, vamos a orar y que Dios haga mella en nuestro corazón, de que salgamos de aquí con el deseo de compartir a otros del tesoro que Dios nos entregó al haber entregado la vida de su Hijo para que todos y cada uno de nosotros fuésemos salvos. Señor y Padre Santo, aquí está tu siervo inútil, Señor, y están mis hermanos, Señor, para decirte que te necesitamos tanto, Señor, que tú nos des palabras, Señor, que tú nos des la oportunidad de servirte, Señor, obedeciendo el gran mandato, la gran comisión, Señor, porque esa fue tu indicación, tus ordenanzas cuando tu Hijo amado estuvo aquí en la tierra, Padre. Manifiéstate, Señor, manifiéstate en cada uno de nosotros y danos, Señor, ese don de compartir el tesoro inmenso de tu Hijo amado. Permítenos ser como los leprosos que no se quedaron con el tesoro encontrado. Permítenos ser, Señor, como el mar de Galilea, que demos fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.